efecto de continuar con el proceso oral y público que oportunamente dio inicio en contra del acusado Igor Vitkov. Para el efecto se verifica la presencia de los sujetos procesales, haciéndoles saber que se inicia a las 8 horas con 55 minutos en virtud de que uno de los sujetos procesales no se había hecho presente en esta sala de audiencias. Verificamos, se encuentra el Ministerio Público a través del agente fiscal Rudy Manolo Herrera Lemos de la Fiscalía Especial contra la contra la impunidad. Buenos días, presente. Y también está presente la abogada Paola Michelle Escobar. Ella no se encuentra presente en la sala de audiencias, pero nosotros estaremos el día de hoy. Ok, muy bien, gracias. La defensa técnica se encuentra presente el abogado José Rolando Alvarado Lemos. Buenos días, honorable tribunal y partes procesales. Muchas gracias, buenos días. Victoria Sandoval Cáceres. Buenos días, honorable tribunal, partes procesales. Gracias, buenos días. Y la licenciada Amanda, que también se encuentra presente. Presente a todos. Buenos días. Por parte de los querellantes adhesivos, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Buenos días, honorable tribunal y sujetos procesales. Mi nombre es Flor de María Gálvez Álvarez. Ya me encuentro constituida como mandataria para actuar en forma conjunta, separada y distinta a la anterior mandataria. Asimismo, en este momento solicito que también se autorice la participación de la mandataria y abogada Evelyn Recinos, que se encuentra presente a mi lado izquierdo y del cual hemos puesto ya a la vista el mandato respectivo. Esto en virtud de que por tener otras audiencias mi persona se estará retirando en algunos momentos y también y quedará la abogada Evelyn, o viceversa, por tener otras audiencias y para poder tener presencia dentro del presente debate. Bien, teniendo a la vista el documento correspondiente que llena los requisitos de ley, se acepta que la misma, la abogada Evelyn Rosana Recinos Contreras, pueda estar presente y en forma conjunta separada distintamente con la abogada que ya fue aceptada también. Muchas gracias. Por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Gracias, y de una vez para no interrumpir el transcurso de la audiencia, la abogada Evelyn se estará retirando un momento durante la audiencia y posteriormente se integrará y yo me estaré retirando para no interrumpir si estuviesen en el uso de la palabra las defensas. De una vez ya estamos sabidos para que no interrumpamos la audiencia. También se encuentra el representante del Registro Nacional de las Personas a través del abogado Luis Roberto de León Rodríguez. Buenos días, presidente, señora juez. Buenos días a todos. Buenos días. Y el acusado Igor Vitkov. Buenos días, honorable tribunal. Buenos días a todas partes procesales. Buenos días. Haciendo un resumen de la audiencia anterior, se recibió y se diligenció la prueba del acusado y renunció a algunos documentos que no pudieron incorporar. También se dio inicio a la fase de pruebas nuevas y únicamente fue aceptado un documento como prueba nueva por parte del acusado. Se dio inicio también a la fase de conclusiones, habiendo concluido ya el Ministerio Público, los querellantes adhesivos, y únicamente nos falta escuchar las conclusiones por parte de los abogados defensores. Le pregunto quién va a tomar la palabra. De mi parte. De la palabra en este momento para que emita sus conclusiones, por favor. Previo, únicamente tenemos público presente, todos familiares del acusado, con las advertencias que ya hemos hecho relación, que no se permite el uso de teléfonos celulares, ni tampoco aseveraciones o afirmaciones sobre lo que se pueda dilucidar en este debate, por favor, para que estemos sabidos y no haya necesidad de llamarles la atención. Muchas gracias.
Gracias, honorable tribunal. Como abogado defensor de Igor Vitko, inicio con las conclusiones del presente debate. En primer lugar, honorable tribunal, quisiera enfatizar los argumentos utilizados por el Ministerio Público a través de FESI y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en contra de mi defendido Igor Vitko. Los argumentos o acusaciones que ellos han manifestado en el presente debate y que nos constan, en primer lugar indicaron que Igor, según ellos, huyó de Rusia por una deuda que tenía con el banco BTV. Dijeron también que él alteró asientos de cédula de vecindad, hizo gestiones de alteración de documentos en cuanto a emisión de resoluciones por parte de funcionarios públicos, enrolamientos, hizo inscribir en el sistema de CIRESI, es decir, en el Registro Nacional de las Personas. También indican que hizo alteraciones en el sistema, obteniendo documentos, resoluciones emitidas por funcionarios públicos en la Dirección General de Migración. Y dicen ellos también que creó documentos de identidad y de viaje falsos. Estos son los aspectos centrales de la acusación y de los argumentos vertidos en las conclusiones del Ministerio Público y de CICIG. Sin embargo, honorable tribunal, esto evidencia que la acusación y los argumentos utilizados por el Ministerio Público y por CICIG son espurios y que esa acusación es jurídicamente improcedente y también denota una actuación de mala fe en perjuicio de Igor Vitko. Con relación al primer argumento, que huyó de Rusia por tener problemas con la justicia de la Federación de Rusia, ustedes podrán apreciar que en el presente proceso figuró como querellante el banco estatal ruso BTV. Y lo traigo a hacer mención en estas conclusiones porque ellos lo mencionaron en las conclusiones. Ustedes pueden apreciar en el presente proceso que este banco ruso denunció por el incumplimiento de un contrato de fianza número 597 derivado de un contrato de línea de crédito. En esa denuncia, como se puede apreciar en la proyección, dijo este banco que no logró la recuperación del crédito y que según ellos ese dinero se lo llevaron los fiadores. Nótese que un fiador no recibe ningún desembolso, pero ellos se atrevieron a decir que se habían llevado el dinero de un supuesto crédito. De todo esto no existe ningún vínculo del crédito con la acusación ni de ningún tipo de estafa, pero sin embargo, de mala fe lo han mencionado en la fase de conclusiones. Nosotros durante el proceso dijimos que existió una línea de crédito a nombre de entes societarios que tenía una garantía prendaria. Ahí podemos apreciar en la fotografía, ese fue el día de la celebración de la línea de crédito. Está el presidente del Banco Estatal Ruso con la esposa de Igor Vitko, Irina Vitkova, y están funcionarios de Rusia, y atrás está Igor Vitko. Era un crédito, una línea de crédito de un monto considerable de 450 millones de dólares. Sin embargo, el desembolso a las entidades es distinto, pero no vale la pena entrar a detalle de ese crédito. Lo que sí vale la pena es destacar la mala fe con que ha actuado la parte que acusa en el presente debate a traer a colación este tema y tratar de contaminar
la buena fe de los miembros de este honorable tribunal. ¿Cómo logramos nosotros que se excluyera a este banco ruso BTV? Iniciamos un proceso en las Cortes Civiles de provocación de demanda, y todo esto consta en el proceso. Y se logró el emplazamiento del banco ruso y se les fijó un plazo para acompañar el documento original que supuestamente sustentaba su reclamo. También quiero destacar que ese cobro de una deuda lo realizó Sisi a solicitud del banco BTV. Se atrevieron en el presente proceso a exigir el cumplimiento de una supuesta obligación crediticia, es decir, de un contrato de índole mercantil, lo convirtieron en penal. Y desde la primera audiencia, Sisi, a través de su representante, dijo que ese reclamo, según ellos, era legítimo y que debía conocerse la comisión de delitos derivados de ese incumplimiento del contrato de crédito. Así ha actuado Sisi, así ha actuado el Ministerio Público durante 4 años del presente proceso, con falsedades y con mala fe. Esta es la resolución proferida por el Tribunal Civil guatemalteco, donde el propio banco ruso BTV dijo que los tribunales guatemaltecos no tenían competencia para conocer asuntos derivados de contrataciones mercantiles que se habían celebrado en la Federación de Rusia. Está la resolución y plantearon una declinatoria. En otras palabras, dijeron que ningún tribunal guatemalteco podía conocer ese tipo de controversias, pero era contradictorio que en este proceso penal Sisi estaba haciendo la gestión de cobro de una supuesta deuda en la vía penal. Se declara con lugar la incompetencia, la declinatoria, y en esos términos fue resuelto. Vale la pena mencionar que el banco cuya gestión de cobro de manera ilegal realizó Sisi y el Ministerio Público es un banco sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea, donde los ciudadanos estadounidenses también pueden ser sancionados si utilizan los servicios financieros del banco BTV. Hay muchas publicaciones donde constan esas sanciones. Sin embargo, fueron representados en este proceso a través de Sisi y a través de FESI. Ese es el primer aspecto de ilegalidad que quiero destacar en esta fase de conclusiones. Esa es la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, en la cual consideraron que era evidente que un asunto civil, una deuda, no podía ser cobrada en la vía penal. Pero así de absurdo fue el actuar de pretender cobrar una deuda en la vía penal. Y así nos vamos a sorprender con los siguientes actos de acusación y de actuación de FESI y de Sisi en el presente proceso. Ahí se declara con lugar la excepción y se excluye se excluye a este banco estatal ruso. Ahora quisiera que el tribunal apreciara, esta es la parte literal de la acusación. A Igor se le acusa por ser el autor directo de los delitos, según ellos, de supresión y alteración del Estado civil, usurpación del Estado civil
y uso de documentos falsificados. Dicen que actuó como sujeto activo y él planificó y ejecutó los hechos. Esa es la acusación, no estoy inventando nada, están hablando de una autoría directa, es decir, que Igor tuvo, según la teoría del delito, el dominio del hecho y él ejecutó de modo directo los actos de supresión y alteración, usurpación y uso de documentos falsificados. Cuando ustedes pueden leer la acusación, en primer lugar debemos partir de que Igor Vitko, según las pruebas, según pasaporte, los movimientos migratorios, él ingresó a Guatemala por primera vez el 14 de abril del año 2009 a las 17 horas en la tarde. Y van a ver el absurdo de la acusación. Él ingresó un día martes 14 de abril del 2009. Él no hablaba español y de eso tenemos prueba en el propio instrumento público, escritura 10 del año 2009, autorizada por el notario Héctor López. Tenemos prueba con la declaración y el anticipo de prueba, donde el testigo indica que Igor Vitko no hablaba nada de español. Él no conocía el idioma español ni el alfabeto que nosotros utilizamos porque es un alfabeto cirílico, son otros signos. Sin embargo, según la acusación, Igor en un solo día realizó los actos que voy a proyectar. Entró el 14 y el 15 hizo todo esto. Dice Fesi y Sisi que Igor fue a la municipalidad de Tacisco, que está a 119 kilómetros de distancia del aeropuerto. Esa es la municipalidad. En un solo día, sin hablar el español y sin conocer el país. Dicen que Igor tuvo acceso a la municipalidad. En palabras literales del fiscal, dice que él corrompió a funcionarios para entrar. Esos son los libros de nacimientos. Para entrar a esa área de libros, él tuvo que pasar medidas de seguridad, tuvo que pasar por auxiliares, por oficiales, y tuvo que tener la autorización del alcalde para poder ingresar, porque este aspecto es muy importante. Son documentos de acceso restringido para los particulares. Son asientos, son libros, son actas de uso exclusivo de funcionarios y empleados públicos. De manera que un particular es imposible que ingrese al área donde están esos libros. Sin embargo, la absurda acusación dice que él llegó a Tacisco, a la municipalidad, logró entrar al área de acceso restringido y logró tener acceso a estos libros de acceso restringido. Dicen ellos que tuvo acceso al libro 44, o sea que él tuvo que discernir los tipos de libros que existen en el registro civil de Tacisco. Tuvo que discernir que era, según la acusación, el libro de nacimientos. Autor directo, dicen ellos. Él ejecutó de modo directo los hechos por los cuales se le acusa. Entonces escogió, según ellos, el libro 44. Cuando tiene acceso a ese libro 44, dice que él tomó los asientos y él alteró los asientos de esos libros de acceso restringido. Esos libros cuya custodia le corresponde única y exclusivamente a funcionarios públicos, al registrador civil, al alcalde municipal. En ese mismo día, 15 de abril, Igor obtuvo certificación
de las supuestas alteraciones que dicen que él hizo, o sea que gestionó una certificación de las alteraciones según ellos y se fue, viajó a la municipalidad de Guazacapán, Santa Rosa, que está a 106 kilómetros de distancia. De igual manera, según este absurdo, él corrompió a la seguridad, corrompió al alcalde, secretarios, registrador civil, auxiliares, oficiales, etc. Y haciendo uso de papel legítimo, de papel del Estado de Guatemala. Tenemos los informes de tipografía nacional del Diario de Centroamérica, donde dice que el papel que se utilizó en la cédula es un papel que tiene todas las medidas de seguridad, es un papel del Estado de Guatemala. Aquí vale la pena cuestionarnos, ¿quién tiene la custodia de ese papel? ¿La tienen los particulares? No. La tiene el Estado. Tiene oficinas especiales. Ahí tenemos a la tipografía nacional proyectada. O sea que él tuvo que ingresar también a la tipografía, al Diario de Centroamérica. Tuvo que tener acceso a los correlativos oficiales de las cartillas de cédula de vecindad. En un solo día, honorable tribunal, sin hablar el idioma español, viajando cientos de kilómetros en Guatemala. Ustedes pueden observar la fecha de emisión de cédula es 15 de abril del año 2009. Lo que estoy diciendo aquí no es mentira. Ahí está la emisión, firmada por funcionarios públicos, por secretarios, las certificaciones por registradores, por alcaldes, etc. Todo eso dicen ellos que lo hizo Igor en un solo día. Y es sorprendente también que ese papel que se utilizó en esta cédula fue enviado, según el informe que tenemos de tipografía y Diario de Centroamérica, corresponde a la municipalidad de Huehuetenango, que está a 258 kilómetros de distancia de la ciudad. Esto significa que en un solo día viajó a Tacisco, a la municipalidad, viajó a Guazacapán, a la municipalidad, corrompió, según ellos, gente, funcionarios públicos, fue a la tipografía, supo los números de correlativos, el tipo de papel a utilizar, desvió el papel que oficialmente le pertenecía a Huehuetenango. Ellos tenían la custodia porque ellos adquirieron ese papel. Ahí están las pruebas. Y con base a este papel, de manera milagrosa, él obtuvo en un solo día su cédula de vecindad. Y es la cédula F-6 de Guazacapán 22.320. Esa es la primera fase que realizó, repito, según ellos, en un solo día. Posteriormente, en otras fases, dicen que Igor, como autor directo, según ellos, ingresó también a RENAP y logró alteraciones y enrolamientos o grabaciones en el sistema de Ciresi. O sea, él pudo entrar a los ordenadores, pudo entrar al sistema y lograr enrolamientos porque es autor, según ellos, directo. También en otras fases dice que él, pues en la Dirección General de Migración, también él obtuvo resoluciones, documentos y un sinnúmero de documentación a través de cohecho, dijo el fiscal, sin demostrar cómo lo hizo, cuándo y dónde. Eso es muy importante, honorable tribunal, el tiempo, el modo y lugar. Hay cámaras en todas estas instituciones del Estado de Guatemala. No hay ningún solo video.
Ahí tenemos la cámara principal en la Dirección General de Migración, y así hay en RENAP, hay en cada ventanilla, etc. Cuando entramos a la parte técnica de los hechos punibles de la acusación, tenemos en primer lugar que se le acusa de supresión y alteración del estado civil. Y dice, usted hizo inscribir en los registros de personas correspondientes hechos que crearon y alteraron el estado civil de las personas. Indican de un dolo y participación en el acto de inscripción en los registros públicos de manera directa, deliberada, según ellos. Sin embargo, honorable tribunal, tal como quedó demostrado en el presente debate, Igor Vítkov no es autor de la grafía objeto de la alteración. Y esto lo dijo la perito Erika Betsabe Castro Ruiz, quien respondió que no determinó la autoría de la grafía objeto del peritaje documentoscópico. En conclusión, con este aspecto, Igor no es el autor de la alteración, supuesta alteración, objeto de la acusación en su contra como autoría directa. La letra o la grafía que está en esos asientos, o sea, están escribiendo en español, en idioma español. La perito dice que no le corresponde, que Igor Vítkov no es el autor. ¿Cómo demuestra el Ministerio Público que esa alteración la hizo Igor Vítkov? No tiene ni una sola prueba. Todo lo que está ahí, grafía, firmas, etcétera, no le corresponden a Igor Vítkov. No hay ninguna sola prueba que lo involucre como autor directo de ese extremo. Con relación a las propiedades y medidas de seguridad del papel que se utilizó del Estado, el perito Omar Erasmo Ortiz dijo literalmente: las propiedades especiales y medidas de seguridad del soporte corresponden a las propiedades especiales y medidas de seguridad que identifican a los originales. O sea, son documentos del Estado, es papel del Estado y cumple todas las medidas de seguridad del Estado de Guatemala. La conclusión en este aspecto es que se utilizaron medidas de seguridad y papel oficial en poder del Estado, de sus funcionarios públicos, pero jamás en poder del acusado Igor Vítkov. En la acusación con relación al acceso restringido de documentos de soporte, cabe cuestionarse, honorable tribunal, ¿cómo podía un particular, un extranjero que no habla el español, tener acceso a documentos, a libros de acceso restringido? Y estos son de acceso restringido por virtud de la ley, y prueba de ello es que la propia perito, Erika Betsabe Castro Ruiz, tuvo que pedir autorización y acudir a la sede del RENAP para poder realizar los peritajes correspondientes. Esto confirma que son documentos en custodia del Estado, que no existe acceso para particulares y menos para un extranjero que no conoce el país y que no habla el idioma español. En la acusación se le acusa de que hizo inscribir, de que logró el enrolamiento en RENAP. Sin embargo, el informe del testigo técnico Axel Álvarez, quien hace una supuesta determinación de usuario, y que ya vimos técnicamente, según la informática jurídica, lo hizo en un documento en Word, no tuvo acceso al equipo, etc. Pero lo importante aquí no es cómo hizo esa determinación, sino que no conocía la normativa de usuarios de RENAP, según las preguntas o el interrogatorio que se le formuló, y no hizo el análisis en el equipo ni en el sistema, y no identificó a Igor Vítkov como usuario. No hay ninguna prueba que identifique
al señor Vitko como usuario. Entonces, ¿cómo iba a ser él un autor directo de estos hechos? El otro punto técnico que denota la improcedencia de la acusación es que se le acusa, repito, como autor directo de la supresión y alteración del Estado civil. Honorable tribunal, no pueden existir dos autores del mismo hecho. El Tribunal de Sentencia, Grupo A, está en el proceso, condenó a los empleados públicos Cristian Mauricio Chacón Aguirre y Sara Luz Borja Vázquez, numerales 9 y 16 de la parte resolutiva, donde según ese tribunal sentenciador fueron los responsables, los autores del delito de supresión y alteración del Estado civil por los mismos hechos por los cuales se le acusa a Igor Vitko. En otro ejemplo, es como si existiera una acusación de robo de un vehículo con placa 1, 2, 3, donde ya se le condenó a un autor directo y ahora pretenden que exista otro autor directo del mismo hecho. Si ustedes revisan, son los mismos asientos, las mismas partidas, todo exactamente como los hechos que ahora le pretenden atribuir como autor directo a Igor Vitko. Esto es jurídicamente improcedente según la normativa relativa a la autoría, la teoría del delito y al Código Penal. Ellos no mencionan una complicidad o algún otro tipo de participación. Ellos señalan que estos empleados públicos fueron autores directos y ahora que Igor Vitko es autor directo de los mismos hechos. Esto es notoriamente improcedente. Con relación a la creación o alteración de un estado civil de una persona. En primer lugar, honorable tribunal, la ley penal no define lo que es el estado civil. Pero debemos remitirnos a la ley civil, que es la que regula de manera especial estos aspectos del derecho de familia. El Código Civil circunscribe el aspecto del estado civil al derecho de familia y específicamente al matrimonio, y lo delimita a los estados de casado o soltero. Ustedes pueden revisar el Código Civil y todo el ordenamiento jurídico y no existe ninguna norma que amplíe esta definición del Código Civil. Ustedes pueden ver los requisitos del acta notarial, por ejemplo, de matrimonio, y dice nombre, profesión o ocupación, estado civil, etc. Lo circunscribe a casado o soltero. La conclusión que deriva de esto es que no fue creado ni alterado ningún estado civil. No se afectó a tercero. Ahora, entrando al tema de los delitos y las incongruencias de la calificación o tipificación que pretende CICIG y FECI, vale la pena enfocarnos en estas figuras delictivas. El delito de supresión se refiere a la inscripción y a suprimir el bien jurídico tutelado, el estado civil, el sujeto pasivo, la persona afectada y autor. En la alteración es modificar el estado civil y los mismos sujetos y elementos. Algo muy importante es que estos son delitos de acción. Quien, dice el artículo 240 del Código Penal, quien hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente, hiciere inscribir delito de acción. En el uso de documentos falsificados, que también se le acusa a Igor Vitko, el verbo rector es usar, el bien tutelado, la fe pública, el sujeto pasivo, la persona afectada y el elemento interno, el dolo.
Pero nótese, honorable tribunal, en el delito de supresión y alteración hay una intervención del sujeto activo. Es un delito de acción. El sujeto interviene, pero ellos vienen y lo acusan también por el delito de uso de documentos falsificados. Y la norma es clara. Dice quién, sin haber intervenido. Perdonen que enfaticen esto, pero en el delito de supresión, supuestamente, él intervino. Y después lo acusan y dicen, él no intervino. Pero sin embargo, usó un documento. O sea, son delitos que por definición de la normativa específica se excluyen mutuamente. Técnicamente es improcedente acusar por el delito de supresión y alteración, donde supuestamente hay una intervención, y al mismo tiempo por el uso de esos documentos alterados, donde se dice que no hubo intervención. ¿Intervino o no intervino? Esa es la gran pregunta. ¿Intervino o no intervino? Se excluyen mutuamente. Es improcedente la coexistencia de dos delitos que se excluyen mutuamente, porque en uno hay intervención y en el otro el legislador dice que no intervino. Sin embargo, se atreven a acusar por estas dos figuras delictivas. Además, con relación a estas figuras delictivas, tenemos el principio non bis in idem, que consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento. El artículo 17 del Código Procesal Penal establece que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, non bis in idem significa no dos veces por lo mismo. Pero si ustedes, al ver la acusación, se pueden dar cuenta que por los mismos hechos, el mismo sujeto y el mismo fundamento, están acusando a Igor Vitko por la alteración y supresión del estado civil, y también dicen que usurpó ese estado civil. Nótese aquí también una gran contradicción lógica, jurídica. Si Igor Vitko suprimió un estado civil, después dicen que usurpó, que usó. O sea, el estado civil que él eliminó, que él suprimió, después lo acusan de que él lo usó. ¿Cómo puedo usar yo lo que ya no existe? ¿Cómo puedo usar yo lo que ya se suprimió? Es un absurdo total, y esto es jurídicamente improcedente. También, derivado del mismo hecho, ya hicimos mención de la exclusión mutua, el uso de documentos de identidad. ¿De qué? Del estado civil alterado o suprimido. En ese sentido, podemos apreciar fácilmente que por el mismo hecho están acusando por 3 delitos. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. No se puede generar duplicidad de sanciones por el mismo hecho. Existe una prohibición para hacerlo. Honorable tribunal, no 2 veces por lo mismo, dice el principio non bis in idem. Es obvio que están acusando por 3 delitos, por el mismo hecho, el mismo sujeto y el mismo fundamento. Ahora pasemos a la parte técnica jurídica del delito de usurpación del estado civil. El tipo penal dice, el artículo 241, quien usurpare el estado civil, y ahí enfaticé, de otro, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. El verbo rector, usurpar, el tutelado del estado civil, la persona afectada del pasivo y el elemento interno del dolo.
El autor Creus Carlos, en Derecho Penal, parte especial, tomo 1, página 259, nos indica que un ser que no existe no posee estado civil alguno y por lo tanto no es posible su usurpación. Ahora veamos y enfoquémonos en qué identidades dice Fesi y Sisi que Igor Vitkov usurpó. Dice en acusación, y esta es una imagen directa de la acusación: usted, Igor Vitkov, usted utilizó desde el año 2009 las identidades Gregorio Igor Benítez García y Leonid Zaharenko. ¿Qué identidades utilizó según el Ministerio Público? Gregorio Igor Benítez García y Leonid Zaharenko. Según el delito, según la doctrina y los fallos, la jurisprudencia, la persona debe ser real, o sea que debe existir Gregorio Igor Benítez García y Leonid Zaharenko. Es como el robo de identidad en otros países. El sujeto activo se va a apropiar, va a robar la identidad de otro sujeto, pero ese sujeto debe ser existente. Las personas, Gregorio Igor Benítez García, deben existir, Leonid Zaharenko debe existir, y ellos lo acusan de haber utilizado las identidades de estas personas. Pero resulta, para confirmar esto, dice, la persona, dice la doctrina penal, cuyo estado civil se usurpa ha de ser real, siendo indiferente que haya o no fallecido. La simulación debe llevarse a cabo para usar de los derechos y acciones de la persona cuyo estado civil se suplanta. O sea, debe existir la persona. Dentro de las pruebas que la defensa incorporó en este debate, tenemos la certificación del Registro Nacional de las Personas, donde claramente indica que Gregorio Igor Benítez y Leonid Zaharenko no existen. No existen homónimos de esas personas. O sea que lo que ellos dijeron, que usted utilizó las identidades de Gregorio y de Leonid, esas personas no existen. Y el propio Renat, que es querellante en este proceso, certificó que no existen homónimos. Entonces la conclusión en este aspecto es, si no existe la persona cuyo estado civil supuestamente se suplantó, no tipifica de ninguna manera el delito de usurpación del estado civil, teniendo en cuenta también lo que ya se dijo de la exclusión y del principio non bis in idem, entre otros aspectos. Otro aspecto determinante y trascendental para el fallo que va a proferir el honorable tribunal se refiere a las eximentes de responsabilidad penal. No obstante que no tipifican jurídicamente o técnicamente, no tipifican los delitos, pero si aún así existiera alguna duda en cuanto a esa tipificación, esos delitos tienen eximente de responsabilidad penal, no solo a nivel internacional, a través de la Convención de Palermo y sus protocolos, sino por la Ley de Migración, cuyo artículo específico entró en vigencia un año después de que Igor Vitkov fue capturado. Aquí cito literalmente lo que se indicó en una acción de amparo que fue promovida por Igor Vitkov y donde la Dirección General de Migración indicó que es un migrante. Y esto es importante, honorable tribunal, porque si ustedes revisan los audios de todo este proceso penal, van a ver la mala fe de Sisi y Fesi en este proceso. Porque primero le decían a los jueces, Igor Vitkov no es un migrante. Después dijeron, Igor Vitkov es un refugiado, y si es refugiado,
no es migrante. Nótese que decían refugiado, o sea que aceptaban la persecución en contra de él. Y después dijeron, no es refugiado, sí es migrante, pero lo clasificaron y dijeron es un migrante voluntario. Y con ese argumento lo trataron de enfocar para no aplicar las eximentes de responsabilidad penal que benefician a los migrantes. Y ahora en el debate dijeron, reconocemos que sí es migrante, eso no está en duda, dijo la representante de la CICIG, pero él entró legalmente al país, es un migrante voluntario y por eso no se le deben aplicar, según ella, las eximentes de responsabilidad penal. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, que forma parte de la Convención de Palermo, su preámbulo, su razón de ser, se refiere a dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos. Indican preocupados por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas tipificadas en el presente protocolo. Actividades delictivas. Siempre la convención indica de varios tipos penales, no se circunscribe al delito de tráfico ilícito de migrantes. La persecución política en contra de Igor Vitko es un hecho notorio, y lo he dicho a nivel nacional y a nivel internacional en los diarios más grandes del mundo. Se tiene conocimiento de la persecución política del gobierno ruso en contra de Igor Vitko. En este debate incorporamos como prueba dentro de un incidente, se tuvo como prueba dentro de ese incidente, las audiencias que se llevaron a cabo en el Senado de los Estados Unidos de América, donde se sustenta la persecución política, donde tenemos constancias de senadores estadounidenses de que la familia Vitko es víctima de persecución política, donde se enviaron cartas directamente a la fiscal general del Maldana, haciéndole ver de que Igor Vitko y su familia fueron víctimas de una estructura criminal. Hay abundante prueba sobre esto. El día de ayer hubo un comunicado en el Senado de Estados Unidos donde se refuerza, y esto es notorio, salió en las noticias, la persecución política. Igor Vitko y su familia son migrantes. Su país de origen, según las pruebas, su pasaporte y toda la documentación, movimientos migratorios, su país de origen es Rusia. Iniciaron un proceso migratorio con destino final en Guatemala. Antes de migrar a Guatemala, fueron empresarios exitosos en Rusia, y esto ya refirió el acusado en su declaración. Ahora quiero enfocarme en las definiciones del protocolo de tráfico ilícito de migrantes. Define, por documento de identidad o de viaje falso, dice, se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad. Documento de viaje es cualquier pasaporte. Documento de identidad es, en Guatemala, el documento personal de identificación y todo documento que identifique a la persona migrante. Aquí hubo otro absurdo durante el proceso. Se dijo, bueno, si hay un eximente de documento de identidad, esto no aplica para la licencia. Si hay un eximente, esto no aplica para la tarjeta que identifica al migrante. Todo eso es ilegal y son argumentos que tienden a sorprender la buena fe del tribunal. Indican esta definición que son documentos elaborados en forma espuria o alterados materialmente,
De eso es lo que acusan a Igor Vitkov, de la alteración de documentos de identidad y de viaje. Por cualquier persona, dice, por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre del Estado, expedido o obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción de cualquier otra forma ilegal. Artículo 3 del Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes. También quiero llamar la atención al tribunal para que observe que en la Convención de Palermo no se circunscribe al delito de tráfico ilícito de migrantes. Tenemos varias conductas, varios delitos regulados. Tenemos en el artículo 6, inciso A, el tráfico ilícito de migrantes, y tenemos también el delito de habilitación de permanencia. En la ley de migración tenemos las mismas figuras delictivas. El tráfico ilícito de migrantes regulado en el artículo 103, solo que aquí la legislación guatemalteca es más amplia, porque indica que se refiere a la entrada, permanencia, tránsito o salida. Varios tipos o varios verbos rectores dentro de la misma figura delictiva, artículo 103. La Convención de Palermo en el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes tiene regulado el delito de habilitación de permanencia. Y la Ley de Migración tiene el delito que varía un poco en su denominación y le llaman facilitación de permanencia, regulado en el artículo 106, y este delito en particular de habilitación de permanencia o facilitación de permanencia se refiere cuando una persona crea documentos falsos y se los facilita al migrante. Aquí vale la pena recordar lo que literalmente dijo el fiscal de FESI. Dijo, no es gratis que una persona obtenga documentos de identidad o de viaje. No es gratis. O sea, él está enfatizando de manera contradictoria con su acusación que hubo una estructura criminal que facilitó los documentos y que por esa facilitación o habilitación para que Igor Vitkov tuviera su estadía en Guatemala, pagó. Dice, realizó cohechos sin indicar mayor detalle de modo, tiempo y lugar. Pero estas figuras delictivas tienen eximente de responsabilidad penal. No solo el tráfico ilícito de migrantes. La Convención de Palermo, vamos a pasar al artículo 5, exime de responsabilidad penal cuando el migrante es objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes y cuando el migrante es objeto de habilitación de permanencia. De manera que nada tiene que ver lo que dijo la representante de CICIG, de que como Igor Vitkov entró de manera legal al país, no se le puede eximir por el tema del tráfico ilícito de migrantes. Pero se le olvida que lo que nosotros invocamos es la conducta de habilitación de permanencia, donde, repito, no tiene ninguna relación si entró legal o ilegal. Aquí lo importante es que se le habilita su permanencia, su estadía en el estado parte, en Guatemala, que según la ley de migración se le facilita la permanencia y donde hay un sujeto activo. Tanto la ley de migración como la Convención de Palermo no hacen clasificación de migrantes. Aquí se citó un estatuto migratorio de que si el migrante es residente, si es turista o residente permanente. Esto nada tiene que ver con la Convención de Palermo ni con la eximente que regula la ley de migración. Están citando el Código de Migración, que es un cuerpo normativo distinto al decreto que
se refiere al artículo 107 ter y al artículo 106 de la Ley de Migración, que repito, ese decreto específico entró en vigencia un año después, el decreto 10-2015, un año después de la captura de Igor Vitco. Si nos enfocamos en el artículo 5 del Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes, dice responsabilidad penal de los migrantes. Literalmente establece esto: los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las, plural, las conductas, los delitos, las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente protocolo. Repito, si SIG y FESI lo quieren circunscribir a la entrada legal o ilegal, es decir, al delito de tráfico ilícito de migrantes, esa es una conducta. Veamos esto. ¿Cuáles son las conductas exentas de responsabilidad penal para el migrante? Artículo 6. En el inciso A, la primera conducta es el tráfico ilícito de migrantes, donde, según la Convención de Palermo, se refiere a la entrada ilegal, y según la Ley de Migración, que es la que, si circunscribiéramos a este tipo delictivo, a esta conducta, es más amplia y dice entrada, permanencia o estadía o salida del territorio. Pero el inciso A no nos interesa, sino nos interesa el inciso C, donde regula la conducta de habilitación de permanencia, que la Ley de Migración le denomina facilitación de permanencia. Varias conductas, honorable tribunal. Nótese. Está exento de responsabilidad penal por las conductas del artículo 6, tráfico ilícito de migrantes, donde circunscribe su alegato sí, pero nosotros nos fundamentamos en la habilitación de permanencia del inciso C, la tercera conducta exenta. Dice, la habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado B del presente párrafo o a cualquier otro medio legal. Es decir, la habilitación de permanencia se realiza mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o la facilitación, el suministro o la posesión de tal documento. Pero nótese la mala fe de la acusación y de la argumentación de SISI y de FESI al querer sorprender la buena fe del tribunal y enfocarse en una conducta, la del inciso A del tráfico ilícito de migrantes. Pero repito, nosotros fundamentamos la eximente de responsabilidad penal en la conducta de habilitación de permanencia, que está exenta de responsabilidad penal y que nada tiene que ver con la entrada legal o ilegal, nada tiene que ver si es un migrante voluntario o involuntario. Debe aplicarse la eximente de responsabilidad penal porque este protocolo es parte del ordenamiento jurídico guatemalteco y ya fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Ya vimos la normativa internacional que exime claramente de responsabilidad penal al migrante. Y recordemos lo que dijo Sisi. Nosotros ahora no cuestionamos que él sea migrante. Él es migrante, pero es un migrante voluntario. O sea, no queda duda de que Igor Vitco es un migrante. Y aunque ella lo diga o no lo diga, lo importante es lo que dice, lo que establece la ley. El artículo 107 ter del decreto 10-2015, que repito, entró en vigencia un año después de la captura de Igor Vitco, establece: sin perjuicio de la responsabilidad penal por otros ilícitos penales. En esa primera parte también quiero llamar la atención del tribunal. El Ministerio Público citó la parte final del artículo 6 del Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes y dijo que ningún Estado
está imposibilitado de aplicar sanciones por otros delitos que cometa el migrante. De igual manera, la ley de migración. Pero son obviamente delitos distintos a la habilitación de permanencia, a la creación, facilitación, uso o posesión de documentos de identidad o de viaje falsos. El objeto de la acusación se refiere a los documentos de identidad y de viaje de Igor Vítkov. Y ellos lo amplían a los documentos de soporte. Pero recordemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí lo importante son los documentos de identidad o de viaje. Sin perjuicio de esos otros delitos, por ejemplo, si el migrante violó, si el migrante estafó, esos delitos no están exentos de responsabilidad penal según la Convención de Palermo y según el artículo 107 ter de la Ley de Migración. Eso lo tenemos clarísimo. Lo que sí está exento es, dice, no serán punibles las actividades o acciones que para, veamos estos verbos, entrar, entrada, legal o ilegal, supongamos. Pero aquí hay otro verbo, permanecer, es decir, la estadía. De este verbo permanecer deriva el delito de habilitación de permanencia a la Convención de Palermo. Y de este verbo permanecer deriva el delito de facilitación de permanencia que sanciona la propia ley de migración. No serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional realicen el migrante o su familia. Todavía esta normativa nacional beneficia más al migrante, beneficia más a Igor Vítkov, y no queda ninguna duda que los delitos objeto de la acusación están exentos de responsabilidad penal, porque dice que todas las acciones, todas las actividades para permanecer, y según la Convención de Palermo, para permanecer en un estado, se pudo ser víctima de habilitación de permanencia con documentos espurios o documentos falsos. Permanecer está relacionado al uso de documentos de identidad o de viaje falsos, ilegales o espurios. Y esa conducta está exenta de responsabilidad penal. Y para permanecer, un extranjero, un migrante, utiliza documentos de identidad, obviamente sus derivados, licencia de conducir, etcétera, todo lo que le facilite la permanencia en el territorio nacional. Está exento de responsabilidad penal para Igor Vítkov o para su familia, porque él es migrante y no existe ninguna duda de que él sea migrante, porque él nació en Rusia y tuvo destino final en Guatemala. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué la Convención de Palermo beneficia al migrante en estos aspectos? ¿O por qué la Ley de Migración, Decreto 10-2015, beneficia al migrante y lo exime de responsabilidad penal? Cuando nosotros vemos los antecedentes históricos de la Convención de Palermo, se fundamenta según las discusiones de la Asamblea de Naciones Unidas en hechos que están referidos a salvaguardar el derecho a la vida. El Papa Pío XII emitió documentos falsos de visados y nacimientos a favor de judíos que huían del exterminio nazi. Ese es el espíritu, salvaguardar la vida, proteger. Aquí nada tiene que ver si el migrante tiene poder adquisitivo, poder económico, o si no lo tiene, porque el fiscal del Ministerio Público dijo, ellos tienen la capacidad económica. Eso no importa para estas eximentes. Recordemos que un migrante guatemalteco que viaja a Estados Unidos contrata a un denominado coyote, paga 50,000, 70,000 quetzales, hay un beneficio económico.
o de orden material, es lo mismo, no importa su capacidad económica. El artículo, porque lo podemos confundir con el delito de trata de personas, que ese es un tema aparte. Esa es una persona que es engañada por su falta de conocimiento o de educación, etc. Pero aquí, en el tema de la seximenta, estamos hablando simplemente de un migrante. Pero ¿quién es el sujeto activo? ¿Quién es el criminal? Y aquí, esta es la parte fundamental de la equivocación o de la mala fe de FECI y de CICIG. Porque han utilizado todos sus recursos de investigación, toda su potestad acusatoria y de acudir a los tribunales de justicia para acusar a la víctima, que es el migrante, y para fingir demencia y negar la existencia del verdadero sujeto criminal, del sujeto activo, que según la ley es la persona o el ente que facilita los documentos al migrante. El migrante está exento de responsabilidad penal y eso es indiscutible. Por cualquier punto de vista que observemos la norma, están exentas todas las acciones de permanencia, todo lo relacionado a la creación, todo lo relacionado al uso de los documentos, de viaje o de identidad. Pero el artículo 106 nos demuestra, nos enseña contra quién debió dirigir su acusación CICIG y el Ministerio Público. No contra el migrante, porque el migrante está exento y su familia de responsabilidad penal. El sujeto activo es la persona que facilita o suministra los documentos. Dice 106, comete el delito de facilitación ilícita de permanencia, ¿quién? Con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Aquí dijo el fiscal, tenían capacidad y como pagaron, entonces no hay eximente. El sujeto criminal, como dijimos, un coyote, por ejemplo, recibe un beneficio económico. En el caso particular de la Convención de Palermo y de la Ley de Migración, hay un beneficio económico, eso es indiscutible. O puede haber otro beneficio de orden material. Comete este delito quien facilite la estadía, es decir, la permanencia, lo que he enfatizado, lo que regula la Convención de Palermo, la conducta de habilitación de permanencia, solo que aquí le denomina facilitación de permanencia. Este sujeto activo dice, facilite la estadía de personas extranjeras en el territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Nótese, honorable tribunal, la mala fe de FECI y de CICIG. Porque a sabiendas, ellos saben quién es la estructura criminal, y aquí el fiscal dijo, sí, ya sabemos que existe, ahora sí sabemos que existe Coutinho International, hay órdenes de captura en contra de Renato Severino Rivera, que hay órdenes de captura en contra de Marcos Coutinho, pero ese es en un proceso aparte. Pero nunca negaron de una estructura criminal, porque dijo, ellos pagan, él pagó, él realizó cohecho, él corrompió a funcionarios, él corrompió, según ellos, él pagó a una estructura criminal. ¿Quién es el sujeto criminal? ¿Quién es el sujeto activo? Según el artículo 106, es ese ente que facilitó los documentos, pero jamás el migrante. Y miren la pena, para el traficante o para el que facilita los documentos, 6 a 8 años. Y si CICIG y FECI piden 14 años de prisión en contra de la víctima, pero en contra del victimario, que tiene una pena máxima de 8 años, casi la mitad de lo que le están pidiendo a la víctima. Es un absurdo, honorable tribunal. Este caso, aparte de la técnica jurídica, que vimos que las figuras delictivas evidentemente no proceden desde ningún punto de vista, es evidente que se desvió deliberadamente la acusación
que se violó el mandato de Sisi, que se dirigió la acusación en contra de la víctima y no del victimario. Coutinho International, en relación a las actas que acompañamos como prueba, ahí se indica el tema de la persecución política. En los documentos que fueron objeto de secuestro en el allanamiento el 15 de enero del año 2015 en la casa de Igor Bitko, él siempre dijo durante el proceso penal que fue Coutinho International quien realizó estas acciones. Existe en el álbum fotográfico y puede observar el honorable tribunal la tarjeta, está en el informe, fotografía 32, donde ellos dijeron que no existía Coutinho International y tenían a la vista la tarjeta emitida por Coutinho International. Existen pruebas de la participación de Coutinho International. Existe la denuncia también que se tuvo como prueba, donde se denunció el tránsito ilegal de personas y de otros delitos como habilitación de permanencia y todo lo relacionado a la emisión de documentos falsos en contra de Coutinho International. Vale la pena también, honorable tribunal, mencionar sobre el amparo que fue otorgado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y que hasta hoy todavía no se ha aplicado las eximentes de responsabilidad penal. Los magistrados de la Sala Tercera indicaron que tenemos certeza jurídica que por el respeto que le asiste al postulante Igor Bitko, también conocido como Igor Vladimirovich Bitko, Leonid Zaharenko, Gregorio Igor Benítez, no puede ser objeto del proceso penal, pues Guatemala, como país signatario de dicho protocolo, no puede dejar de observar para su aplicación una norma de orden internacional. Esta sentencia fue confirmada en su totalidad, pero aquí sucedió algo atípico. Cuando se debió ejecutar, ustedes tienen el auto de apertura a juicio, la jueza Erika Ifán indicó que no aplicaba porque había una entrada legal, el mismo argumento es ese, porque había una clasificación de migrantes, lo cual no regula la ley. Ese auto de apertura a juicio está siendo objeto de un amparo que tenemos toda la confianza que va a prosperar, porque es evidente que no procede ese auto de apertura. Lo que quiero enfatizar es que el tema de la aplicación de eximentes de responsabilidad penal no ha sido resuelto en definitiva. Lo único que dijo a través de un ocurso la Corte Constitucional es que respetaba el criterio que se había plasmado en el auto de apertura a juicio, pero ese auto de apertura a juicio es objeto de una acción constitucional de amparo. Entonces no está resuelto en definitiva y ya vimos que sí proceden las eximentes de responsabilidad penal. Todo ha sido un absurdo, todo ha sido una equivocación y mala fe. El Ministerio Público y Sisi, a sabiendas de que la vida de Igor Bitko corre peligro, a sabiendas de que es objeto de persecución penal, se ha atrevido a pedir al honorable tribunal, y ahí pueden evidenciar ustedes la mala fe, que sea devuelto o que sea expulsado a Rusia, desconociendo las convenciones internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22, establece: en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Ellos no pueden soslayar la prueba que ya se tuvo aquí, donde hay varias audiencias donde se discutió el tema de la persecución política y se determinó que son objeto de persecución política, donde su vida está en riesgo. Pero nótese la mala fe, la expulsión a Rusia, el país que los persigue. Todo esto denota la improcedencia de la acusación, lo espurio de la acusación o lo ilegítimo.
Como conclusiones finales, honorable tribunal, no procede la acusación porque incluye los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados, los cuales se excluyen mutuamente. El principio non bis in idem prohíbe la duplicidad de condenas por el mismo hecho con relación al hecho, sujeto y fundamento. En la acusación se incluye el delito de usurpación de estado civil y no existe la persona suplantada según el propio relato. No existe la persona agraviada por la alteración o supresión del estado civil. Este es otro aspecto muy importante. Aparte de que confunden los bienes jurídicos tutelados y las personas afectadas, en este caso de la acusación no hay persona afectada. Ellos mencionan en su acusación que se afectó la fe pública del Estado. Ya vimos que el Estado de Guatemala renunció a su participación en el presente debate. ¿Quién es la persona afectada? Ya vimos que Gregorio Igor Benítez no existe, que Leonís Arenco no existe, que Igor Bitcoff nunca utilizó el nombre de las personas, nunca utilizó la identidad, nunca utilizó el estado civil de las personas donde ellos acompañan los asientos de una señora Mus, si no me recuerdo. Él nunca se llamó de esa manera. No existe o falsos, y en el delito de falsificación debe existir la persona afectada. No hay persona afectada, no está el Estado de Guatemala, no hay nadie afectado. En la acusación no se especifica el modo, tiempo y lugar. ¿Cómo, cuándo y dónde se realizaron las alteraciones? Por el contrario, ya vimos que la grafía, todas las firmas que ellos acompañan, no hay ni una sola prueba que demuestre, no hay testigos, no hay videos, no hay nada. No hay un testigo que diga, mire, a mí me consta que Igor Bitcoff viajó a Tacisco y en un solo día corrompió al alcalde, el alcalde le firmó la cédula. Y aquí cabe cuestionarse, honorable tribunal, si la firma que está en la cédula es legítima, firmada por el alcalde, nótese la mala fe. El Ministerio Público y CICIG debieron dirigir su acusación en contra de los registradores civiles, en contra de los oficiales, en contra de los secretarios, en contra del alcalde, etcétera, pero no, ellos lo dirigen en contra de la víctima y piden todavía 14 años y la expulsión a Rusia. O sea, ellos quieren no solo 14 años, quieren pena de muerte, porque el pedir la expulsión a Rusia significa pena de muerte. Y así están dirigiendo su acción, así están utilizando los recursos en contra de un migrante. Él no es estructura criminal, es evidente que sí viola su mandato estando representada en este debate, donde no hay ningún aparato clandestino, ni un SIACS que justifique su presencia y su actuación en el presente debate, pero dirigen su acusación en contra de un migrante, en contra de una persona que lo único que hizo fue salvaguardar su vida y la vida de su familia. En las audiencias que se tuvo como prueba, en la audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, un senador dijo, yo para salvaguardar mi vida y la de mi familia hubiese hecho lo mismo. Él lo que adquirió fue un sistema de protección de su vida, que le fue proporcionado por un bufete de abogados que ya vimos que sí existe, pero que está en impunidad. Ya vimos que una de las personas que es miembro de esa estructura criminal y que firmó documentos de la familia Bitcoff es la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. Los empleados públicos que realizaron de manera directa los delitos, que tenían el dominio del hecho, ya fueron condenados por otro tribunal y constan en el presente proceso por los mismos hechos. Y los delitos por los cuales se acusa están claramente exentos de responsabilidad penal por la Convención de Palermo. Honorable tribunal, creo que es más que evidente
la improcedencia de la acusación planteada por Ministerio Público y apoyada por CICIG. Es evidente que lejos de demostrar actos ilícitos que perjudiquen a Igor Vitko, lo que demuestra es que encubrieron, que protegieron a una estructura criminal, que protegieron a los alcaldes, a los secretarios que firmaron los documentos que aquí acompañan como prueba. ¿Por qué no dirigieron su acusación contra ellos si la ley indica que ellos son el sujeto criminal? Es evidente, honorable tribunal. En sus manos está resolver sobre la absolución del migrante Igor Vitko. Los ojos del mundo entero están en este caso. Están esperando el fallo que ustedes vayan a emitir, un fallo histórico. Guatemala necesita el fallo que ustedes van a proferir, porque mucho se ha dicho en la opinión pública y en el medio forense que la justicia guatemalteca es objeto de política. Pero ustedes tienen una oportunidad de oro en sus manos para demostrar al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional de que en Guatemala sí existe justicia, de que ustedes son objetivos, de que en el presente caso Igor Vitko debe ser absuelto de todo tipo de responsabilidad penal. Es por ello que con base a todo lo que he expuesto en esta fase de conclusiones, solicito la sentencia con carácter absolutorio a favor de mi defendido Igor Vitko. Muchas gracias. Muchas gracias. Se le otorga la palabra al Ministerio Público si pide alguna réplica. Señor tribunal, este profesor no hace uso del derecho de réplica. Muy bien, en virtud de que no hace uso de su derecho de réplica, obviamente, pues tampoco se le puede dar la palabra a la defensa. El tribunal en este momento va a aplazar la audiencia para el día 28 de diciembre del año en curso a las 8:30, en virtud que, como ya se ha hecho de su conocimiento, estamos cubriendo también al tribunal C y el tribunal necesita analizar cada uno de los integrantes, la prueba que fue ofrecida y estar preparados para poder emitir cada quien el voto que en derecho le corresponde. Por lo tanto, se fija la audiencia para la fecha ya señalada. Honorable tribunal, el señor Vitko quiere hacer uso de su derecho de que se le conceda la palabra antes de que se pueda entrar a la deliberación del presente juicio. No vamos a deliberar, licenciada. Vamos a suspender en este momento para el día darle 28. y le van a dar la palabra. Exactamente. Muy bien, sí, muchas gracias. Quedando, perdón, 8:30, por favor. Se aplaza la presente audiencia a las 10:20. Muchas gracias. Por favor, nos ponemos todos de pie para el egreso del tribunal.